Esta es la segunda parte del vídeo donde analizamos el discurso de Macron a la población francesa. Es un discurso particularmente importante porque preveo que ese discurso, tan como está estructurado, se replicará de manera prácticamente como copia y pega en distintos países y muy probablemente escucharemos a Pedro Sánchez con un discurso parecido en muy poco tiempo. Si en el vídeo anterior analizamos sobre todo la incoherencia y cómo su discurso no se sostiene debido a que habla de una paz duradera, pero con una disonancia cognitiva, quizás la maniobra de manipulación principal que analizamos en el vídeo anterior, la disonancia cognitiva, en el sentido de que dice, queremos una paz duradera, pero vamos a desplegar tropas en Ucrania para disuadir Rusia, ¿no? Pero solo lo haremos solo después de que se firme la paz. Pero también decía, tenemos que desplegar a las tropas para ayudarle a Ucrania a recuperar el territorio porque firmar una paz ahora será una rendición. Un discurso que no se sostiene, que es puro postureo, pero aquí lo que vamos a analizar es el discurso de odio sobre el que sustenta todas las justificaciones que luego va a vender a los franceses el mismo Emmanuel Macron. Un discurso de odio rusófobo. No soy yo quien vaya a defender Rusia y verás por qué, te lo hablaré más claro a lo largo del vídeo, pero en base a ese sustento de una amenaza, tratando de meter con el calzador, ¿no? Una amenaza de Rusia para Europa, sustentar toda una serie de medidas que recuerdan muchísimo a la retórica que se utilizó con la pandemia y con el apoyo a las bancas en la crisis financiera del año 2008-2010. Lo cual me hace pensar que estamos ante una nueva maniobra de desvío de fondos públicos de los que se enriquecerán muchas personas. Quédate conmigo porque al final, además, en su última parte del vídeo, explicará lo que le va a pasar a las generaciones sucesivas gracias a esta medida y otra vez tendrás nuevamente esa disonancia cognitiva, ese decir las cosas por el contrario, porque lejos de mejorar la vida de nuestra generación sucesivas, tal vez la estemos hipotecando y condicionando para siempre. Vamos a ver lo que queda con la segunda parte del vídeo de Macron. La guerra en Ucrania lleva ya más de 3 años. Desde el primer día decidimos apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia. Y lo hicimos bien, porque no solamente el pueblo ucraniano. Dice, lo hicimos bien. 17 paquetes de sanciones que lo único que han hecho ha sido desangrar a Europa. Lo único que han hecho es incrementar el coste de la energía y él dice que lo hicimos bien. Aquí está tapando su incompetencia, considerando que además él estuvo en la mesa de los acuerdos de Minsk que no se respetaron. Por tanto, aquí está cometiendo una mentira, está desinformando, diciendo que lo hicieron bien. 17 paquetes de sanciones. Y Rusia gana la guerra y Europa ahora está peor que hace 3 años. Está luchando con valor. También nuestra seguridad está amenazada. Si un país invade impunemente a su vecino en Europa, no podemos quedarnos quietos. Aquí tenemos otra mentira. Nuestra seguridad está siendo amenazada. Un país invade impunemente a Europa. Es que Ucrania no es Europa, nunca ha sido Europa, nunca ha sido Unión Europea, pero hay un interés detrás y no sabemos cuál es, de querer hacer como si lo fuera. ¿Cuál es ese interés? Bueno, es una ocultación de Macron, pero que quiere hacer creer que Ucrania es Europa, cuando Ucrania son pueblos eslavos. Ucrania tiene mucho más compartido con Rusia que con Europa. Si Ucrania es Europa, entonces ergo Rusia también es Europa. Aquí tenemos otra mentira. La historia nos ha enseñado cosas. Más allá de Ucrania, la amenaza rusa está... Aquí por primera vez habla de amenaza rusa. La verdad que un discurso rusófobo. Es como, a mí me recuerda el inicio de retórica que hubo en la Italia del ventenio fascista, incorporando toda la doctrina alemana de la raza contra los judíos. Aquí Macron está funcionando como iniciaron a funcionar los nazis y los fascistas cuando iniciaban a señalar a los judíos, que eran una amenaza. Los judíos luego se inventaron todo lo que era la pureza de la raza, etcétera, para justificar algo, para justificar el exterminio. Pero realmente para ellos eran una amenaza porque se habían insidiado en la sociedad alemana y prácticamente pues habían tomado puestos de poder y había que erradicarlos, ¿no? Se habían convertido en una amenaza para el pueblo alemán. Es el mismo discurso, es pura xenofobia la de Emmanuel Macron, que está tratando de
meter con el calzador a la sociedad francesa la rusofobia, ¿no? Meter con el calzador el discurso de odio contra Rusia. El discurso de odio contra Rusia. Es importante porque al final hablará Macron de la democracia y de la libertad de expresión en contra del discurso de odio. Dime tú si este no es un discurso de odio. ¿Eh? Vamos a seguir. Allí y afecta a todos los países de Europa. Nos afecta. Rusia convirtió el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. Ha movilizado soldados norcoreanos. Aquí tenemos una cuestión. Habló también, me lo he perdido hace unos segundos, de la historia nos enseña que de los pueblos que invaden, de los países que invaden a otros. Se está refiriendo seguramente a cuando Alemania invadió la República Checa, se le dejó y después invadió Polonia, inició la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Esa es una falacia, una trampa de pensamiento que se llama generalización apresurada, es decir, extraer de un punto concreto, un episodio concreto de la historia, una historia concreta que haya ocurrido, y generalizarla y aplicarla a otros contextos que no necesariamente tienen que ir de la misma manera. Pero decir la historia no se enseña como decir lo que ha pasado en entonces va a pasar ahora mismo, ¿no? Pasará seguramente. Está generando también una falacia de causa-efecto, generando una relación de causa-efecto entre situación y contextos históricos muy diferentes. Pero bueno, lo pinta como sí. Y luego habla aquí, fíjate, todo lo que dice aquí. Los equipos iraníes, ayudando a esos países a armarse cada vez más. La Rusia del presidente Putin viola nuestras fronteras para asesinar a sus opositores, manipula las elecciones en Rumania, en Moldavia, organiza ataques digitales contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento. Rusia intenta manipular nuestras opiniones con mentiras difundidas en las redes sociales. De hecho, está poniendo a prueba nuestros límites en el aire, en el espacio y detrás de nuestras pantallas. Fíjate toda la cosa mala que hace Rusia. Esa también es otra trampa del pensamiento, se llama falacia de asociación. Es decir, recojo toda una serie de cuestiones que tienen un consenso generalizado acerca de lo perniciosas que son, y las cuelgo, las endorso a una persona, a alguien, la asocio a alguien concreto para que todo ese elemento, cúmulo de cosas que tiene una connotación negativa generalizada y consensuada, al final, por efecto de traspaso, se asocien a esa persona, a ese agente, a esa institución, en este caso, a ese país, ¿no? Pues esa es la falacia de asociación que está haciendo aquí, a modo de manipulación, Emmanuel Macron. Esta agresividad no parece tener límites y Rusia al mismo tiempo se sigue armando. Ha gastado más del 40% de su presupuesto con este fin. De aquí a 2030 ha previsto aumentar su ejército, tener 300.000 soldados más, 3.000 tanques, 300.000 aviones de caza más. ¿Quién puede creer en este contexto que la Rusia de hoy abandonará su guerra contra Ucrania? La Rusia, si no se para a Rusia, Rusia seguirá. Básicamente, esto es lo que está insinuando Emmanuel Macron, que es la falacia de la pendiente resbaladiza. Es decir, estamos en una pendiente, ¿no? Y como sigamos, al final nos vamos a resbalar seguro. Si seguimos de esta manera, si dejamos que las cosas sigan, pues obtendremos, ¿no? Está vaticinando un resultado, ¿no? Muy concreto. Pero fíjate, Rusia es mala, Rusia es una amenaza para Francia y para Europa. Esto es lo que va a decir ahora a continuación. Rusia. En el momento en que les hablo y por los próximos años, Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Esta ya es la tercera vez que habla de amenaza rusa. Fíjate, en 2 minutos y 45 como concentra 3 veces la misma afirmación. Rusia es una amenaza. Ojo con esto, ¿vale? Por tanto, repito, es un discurso totalmente xenófobo. En ese sentido, quiere incitar al odio, quiere generar una condición de miedo a una determinada realidad para justificar acciones, represalias y además violentas, porque estamos hablando de armas, en contra. Vamos a seguir. Lamento profundamente. Estoy convencido de que a largo plazo la paz llegará a nuestro continente con una Rusia que se haya apaciguado. Pero la situación que les describo es la situación actual y tenemos que vivir con ella. No podemos olvidar que Rusia comenzó a invadir a Ucrania desde el 2014 y que entonces se negoció un cese al fuego en Minsk y fue. Fíjate aquí, ¿no? ¿Qué interés tiene, me pregunto, Macron en apoyar a Rusia, apoyar a Ucrania para que recupere las tierras? Y luego dice, Rusia invadió Ucrania desde 2014
y no se respetaron los acuerdos de Minsk. No, pero está ocultando una información importante. ¿Por qué Rusia invade Ucrania? Porque hubo un golpe de Estado. ¿Quién propició ese golpe de Estado? Las fuerzas globalistas. Joe Biden, cuando estaba la administración Obama, con Joe Biden de vicepresidente del gobierno. Por eso Donald Trump dice que de haber estado Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Joe Biden no hubiese reenganchado con aquello que había empezado en 2014 cuando era vicepresidente de la administración Obama. Fue la misma Rusia la que no respetó ese cese al fuego. En la misma Rusia que no respetó el cese al fuego de los acuerdos de Minsk. Y aquí lo que está haciendo es ocultar, es otra mentira, Emmanuel Macron, lo que está ocultando aquí es su incompetencia, porque los acuerdos de Minsk se firmaron teniendo Zelensky a su lado a Macron, Macron a su lado a Angela Merkel y Merkel a su lado a Vladimir Putin. ¿Por qué Merkel? Porque Merkel era una gran amiga de Putin, tenían mucha confianza, y Macron porque Macron quiere estar siempre. Y ese es el problema de Macron. Ese afán de protagonismo de querer estar en todos los fregados, que al final le está pasando factura. Tan es así que ahora se hace aladí como se quiere encumbrar como el presidente de Europa, lanzando todas las iniciativas en Europa asociada con este cambio, ¿no? de paradigma. Pero me consta de que hay una tal von der Leyen que debería ser la presidente. ¿Por qué él actúa como presidente? Informal, representando. ¿Quién le ha dicho a Macron que tiene que representar Europa en ese sentido y llevar la delantera, irse a ver a Trump? ¿Por qué ha ido Macron y no ha ido von der Leyen a ver a Trump? ¿Por qué? Porque von der Leyen no atraga a Trump, porque von der Leyen tiene levantado un muro contra Trump. Eso es como si Pedro Sánchez se decidiera reunirse con Abascal. ¿Es por eso? ¿Por el sectarismo de von der Leyen que ha tenido que ir Macron? Pensemos todas estas cosas. Y no hemos sido capaces de mantener los equilibrios porque no hay garantías sólidas. Hoy no se puede creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene Hoy no se puede creer la palabra de Rusia. Otra forma de decir que Rusia es la mala de la película, a ver, que Rusia tiene responsabilidad. Lejos de mí la idea de defender Rusia. Yo no defiendo Rusia. Yo lo que defiendo es el sentido común, es la sensatez, es la cordura, el razonamiento balanceado y no la cancelación y la desinformación intencionada para cubrir una serie de intereses ocultos que nos quieren ocultar a los europeos. Esa es la cuestión. No es una cuestión de ser prorruso, no. Es una cuestión de no dejarnos engañar por aquellos que utilizan todas estas artimañas de manipulación que estás viendo, que yo te estoy mostrando, para engañarte a ti. Porque aquí no se trata de, ¿cómo se dice?, de luchar contra el otro. No, el objetivo de esta gente es estafarte a ti, estafarme a mí, estafarnos a nosotros. Esta es la cuestión, mantener este esquema Ponzi que inició con la ayuda a las corporaciones bancarias en 2010, con todas las ayudas que se dieron a la banca de nuestros impuestos, que continuó habiendo aprendido de esa experiencia con, en 2020, las ayudas a las grandes corporaciones sanitarias con el tema de la vacuna. El mismo esquema Ponzi. Y ahora se replica nuevamente ese esquema, utilizando esta vez como pretexto la guerra para hacer circular todo ese entramado de comisiones y drenaje de fondos públicos hacia las grandes corporaciones e industrias armamentísticas. Es lo que tenemos. Esto es el verdadero engaño. No se trata de ser prorruso o no. Se trata de defender nuestro dinero contra las estafas de esta gente. Seguimos. Derecho a la paz y a la seguridad para sí mismo y Europa, y es el interés de la seguridad de todo el continente europeo. En este sentido, estamos trabajando con nuestros amigos británicos, alemanes y otros países europeos. Por eso, en esta semana he reunido a varios de ellos en París. También aquí tenemos otra falacia. Está diciendo básicamente, lo hacemos por tu seguridad. Es lo que se llama la falacia ad metum, la falacia de utilizar el miedo, para justificar una acción que ellos van a emprender, de lo que ellos van a ser los primeros beneficiados. Tú te beneficia porque alivias tu miedo, un miedo que ellos mismos te han creado, la Rusia, amenaza a Rusia, para después ellos llevarse la gran tajada.
Que esa es la cuestión. Bien, me reuní con ellos hace unos días en Londres para definir cuáles son los apoyos necesarios para Ucrania. Iremos en París a los jefes de Estado Mayor de los países que quieran asumir su responsabilidad en este sentido. Es entonces un plan para una paz sólida, duradera, verificable. Eso es lo que hemos preparado con los ucranianos y con otros socios europeos. Otros socios europeos. Aquí otra mentira. La mentira del pensamiento mágico. Es decir, que si somos muchos, con esto te quiere hacer creer que al ser muchos, vamos a poder ganar. Hombre, vamos a tener más probabilidades. Sí, vale. Pero es un pensamiento mágico, ¿no? Bueno, somos muchos socios y la cosa irán bien. A lo mejor sois muchos socios y no vais a poner de acuerdo, como muchas veces ha sucedido con cuestiones europeas. Ese es el plan que fui a Estados Unidos para defenderlo, no solamente allá, sino en toda Europa. Yo creo que los Estados Unidos seguirán de nuestro lado, pero tenemos que estar preparados por si ese no es el caso. Por si este no es el caso, tenemos que estar preparados. Aquí está creando una profecía autocumplida, otra falacia, ¿no? Está generando el pretexto o podemos llamarla la falacia de la anticipación, de la anticipación. Es decir, sé que algo va a ocurrir, de hecho ya ha ocurrido, me voy a tener que alejar de Estados Unidos, pero voy a hacerlo parecer como que estoy haciendo unos intentos para que al final hacer creer que es Estados Unidos que, vaya, qué malos que son. No, no. Aquí está preparando básicamente a los franceses a un fracaso, anticipando a través de una profecía que se autocumple, algo que pero ya ha ocurrido ya. Porque si no, no daría este discurso. Este discurso le está dando para preparar el próximo discurso que va a dar o la próxima medida que va a tener y decir, ay, es que las situaciones me han forzado. Como antes había dicho que tenía buenas intenciones, recordarás, pero bueno, no ha sido por mí, porque yo mostré esas buenas intenciones en el discurso anterior. Es puro maquiavelismo. Que la paz, ya sea que la paz en Ucrania se adquiera rápidamente o no, todos los estados europeos debemos tener en cuenta la amenaza rusa que acabo de destruir. Otra vez, la amenaza rusa. La amenaza rusa que acabo de, dice destruir, no creo que sea acabo de destruir, que hay que destruir, no sé muy bien, aquí la traducción ha fallado. Para ser capaces de defendernos mejor y para poder disuadir cualquier nueva agresión. Pase lo que pase, tenemos que equiparnos más. Tenemos que elevar nuestra posición de defensa y eso en aras de la paz. Aquí tenemos que elevar nuestra posición de defensa en eso, en aras de la paz. Esa es una falacia de causa-efecto, ¿vale? Es decir, que si no nos defendemos, Rusia nos va a atacar, generando esa previsión. Que, bueno, nadie lo ha dicho que esto vaya a ocurrir. Disuadir. Disuadir. Tenemos que disuadir a Rusia, porque si no vamos a ser disuasores, entonces pues, nos va a atacar. Falacia de causa-efecto. Está anticipando algo que, dando por cierto que va a ocurrir si no se defiende. Así, seguimos apegados a la OTAN y a nuestra alianza con los Estados Unidos de América, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que fortalecer nuestra independencia en materia de defensa y de seguridad. El porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. El porvenir de Europa no se decide ni en Washington ni en Moscú. Es la falacia de la falsa dicotomía. Te pone dos extremos para obligarte a elegir la vía del medio, por así decirlo, ¿no? Claro, la decide este tipo. Este tipo nos viene a decir, con un 20% de consensos que tiene en Francia, nos viene a decir cómo tenemos que decidir nosotros, ¿no? Nos viene a decir cómo tiene que ser Europa. Este tipo, que está al final de su mandato, que no va a ser reelegido. Este tipo nos tiene que decir qué es lo bueno para nosotros, ¿de verdad? ¿De verdad que le vamos a dejar? Con todos los errores que ha cometido, con todos los fracasos y la mentira de los acuerdos de Minsk, de que él ha sido parte. La amenaza sigue estando en el este. La amenaza sigue estando en el este. Quinta vez, había contado 4, no, ya son 5 veces que habla de amenaza rusa. Y está siendo así desde los últimos 30 años, desde que cayó el muro de Berlín. Y esta es una mentira grande como una casa, que la amenaza sigue estando en el este. Fíjate cómo quiere poner con el calzador el discurso de odio, imponerlo, el discurso de odio contra Rusia, desde que cayó el muro de Berlín. Si en el 1991 la amenaza solo era la OTAN, porque Rusia se desmoronó, el régimen soviético se desmoronó hasta el punto que Gorbachev tuvo que firmar
con George Bush unos acuerdos para que la OTAN, para tener una zona de colchón en Europa, de determinados países, uno de ellos era Ucrania, es decir, diciendo, esos países se van a independizar, pero ojo, quiero que sean independientes, ¿eh? No quiero que un día formen parte de la OTAN. Nosotros nos estamos debilitando, pero no os convirtáis vosotros en una amenaza, aprovechando para engullir esos países y hacerlos de la OTAN, cosa que la OTAN hizo después, ¿eh? Por tanto, no es verdad que la amenaza sigue estando en el este. Precisamente la amenaza, hace más de 30 años, que se debilitó y dejó de existir con la caída del régimen soviético. Es una burda mentira la de Emmanuel Macron para justificar lo que va a pedir ahora, que más armamento, básicamente. Mañana en Bruselas, durante el Consejo Extraordinario que reunirá a los 27 jefes de Estado y de Gobierno y la presidencia del Consejo, allí definiremos decisiones claves. Los Estados miembros podrán aumentar su presupuesto de defensa militar sin que eso aumente su déficit. Se decidirá sobre financiamientos masivos para financiamiento masivo. Aquí es donde está la gran estafa. Y fíjate, en esta zona del discurso, esta parte del discurso, recuerda muchísimo la misma retórica que tuvieron con el tema de las mascarillas, con el tema de las vacunas, puesta a disposición de fondos públicos, vamos a hacer algo masivo para ayudar en pro de la población, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo sistema, la misma retórica vuelve el mismo esquema Ponzi. Como no pueden buscar a más clientes de esa estafa piramidal, se inventan otro producto para estafar a los clientes de siempre, que además no podemos fugarnos porque son nuestros impuestos de manera extractiva y coactiva, pues nos lo quitan y punto. Para producir en suelo europeo equipos militares, incluso los más innovadores. Le he pedido al gobierno que se movilice para que esto fortalezca nuestros ejércitos lo más rápidamente posible y para que esto acelere la reindustrialización en todas nuestras regiones. Era el mismo discurso que se daba acelerar, en fin, le pidió al gobierno, al Ministerio de Sanidad, con lo de la mascarilla y las vacunas. Es lo mismo, la misma estructura, la misma retórica. Reuniré junto con los ministros competentes a los industriales del sector en los próximos días. La Europa de la defensa, que defendemos desde hace 8 años, se hace hoy una realidad. Es decir, países europeos más listos a defenderse y a protegerse, países europeos que produzcan juntos los equipos que necesitan en su suelo, que sepan cooperar cada vez más y reducir su independencia con respecto al resto del mundo. Y eso es algo bueno. Alemania, Polonia, Dinamarca, los estados bálticos y muchos de nuestros socios han anunciado esfuerzos inéditos en materia de gasto militar. En este tiempo de la acción que llega ahora, Francia tiene una condición particular. Tenemos el ejército más eficaz de Europa y gracias a la decisión de nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una capacidad de disuasión nuclear. Esto nos protege mucho más que a muchos de nuestros vecinos. Además, no hemos esperado la invasión de Ucrania para constatar que hay un mundo preocupante y a través de las 2 leyes de programación militar que decidí y que fueron votadas por los parlamentos sucesivos, habremos duplicado el presupuesto de nuestros ejércitos en estos últimos 10 años. Y teniendo en cuenta la evolución de las amenazas, de esta aceleración que acabo de describir, tendremos que tomar nuevas decisiones presupuestarias y tendremos que hacer nuevas inversiones porque ahora son... Aquí está. Tendremos que tomar decisiones presupuestarias. Después de haberte montado todo este discurso de patrañas, llega al quid de la cuestión. Inversiones, fondos, dinero público. Todo esto es un discurso de 8 minutos y 45 segundos hasta este momento para contarte, para argumentarte, para venderte la gran estafa, que es esta. Indispensables. Le he pedido al gobierno que trabaje lo más rápidamente posible. Serán nuevas inversiones que exigen movilizar financiamientos privados y también financiamientos públicos sin aumentar los impuestos. Para eso se requerirán... Sin aumentar los impuestos. Ojo, eso significa recorte de otro tipo de partidas, muy sencillo. Reformas, decisiones y mucho valor. Nuestra disuasión nuclear nos protege, es completa y soberana, es francesa de cabo a rabo y desde 1964 explícitamente siempre ha jugado un papel en la preservación de la paz y la seguridad en Europa. Pero respondiendo al llamado histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir un debate estratégico sobre la protección a través de nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo. Pase lo que pase, la decisión siempre ha sido
siempre ha estado y seguirá estando en manos del presidente de la República, jefe de los ejércitos. Dominar nuestro destino de manera más independiente, no solamente en el plano militar, sino también en el plano económico. Y aquí es la gran contradicción de la Unión Europea desde siempre. Por un lado, dice que quiere colectivizar junto con Alemania, otros jefes de Estado Mayor de otros países que quieran participar en esto, pero a la vez, ¿no?, el presidente de Francia y Francia siempre seguirán siendo soberanos. No, mira, no puedes soplar y sorber a la vez, ¿no? O se crea algo auténtico, realmente europeo, o no puedes decir que colectivizas, ¿qué haces? Colectiviza la deuda, pero soberanizas la cabeza, ¿no? El mando. Por eso te pones tú al mando. Por eso quiere ocupar tú el espacio y no lo hace von der Leyen, ¿no? O no lo hace alguien posible presidente de todos, ¿no? Que todos podamos elegir. No sé. Realmente yo creo que este es el fracaso. Aquí lo que está dejando patente Macron es el fracaso de Europa hasta este momento. Que de cara a la galería todos quieren estar unidos, es bonito estar unidos, todo se colectiviza, todo bien, pero al final cada país barre para lo propio, ¿eh? Y al final pues esto es una Babel y nadie se entiende y nadie confía en nadie. La independencia económica, tecnológica, industrial y financiera, todas ellas son una necesidad. También tenemos que prepararnos para que los Estados Unidos decidan imponer aranceles sobre los productos europeos, como ya lo confirmaron contra Canadá y contra México. Esta es una decisión incomprensible, tanto para la economía estadounidense como para la nuestra, y tendrá consecuencias en algunos de nuestros sectores industriales. Aquí lo que está haciendo nuevamente es anticipando a los franceses que van a venir reformas por el distanciamiento de Estados Unidos. Los globalistas europeos quieren aislar, esa es la estrategia, aislar a Estados Unidos como forma de represalia, ¿eh? Y lo tiene que justificar de esta manera, preparándonos para que Estados Unidos ya no quiera, etcétera, etcétera. Que la verdad que es así. Estados Unidos no quiere a una banda de incompetentes gobernando, como aquí, que llegan a la galería, dicen una cosa y en hechos son incapaces de tomar decisiones porque van con la calculadora electoral y no quieren perder su poder a nivel de país, ¿no? A nivel nacional. Agrava la dificultad del momento, pero a ella responderemos. Mientras preparamos esa respuesta con nuestros colegas europeos, seguiremos, como ya lo hice hace unos 15 días, intentándolo todo para convencernos de que esa decisión sería nociva para todos nosotros. Y espero convencer y disuadir de ello, sí, lo espero, al presidente de los Estados Unidos de América. Fíjate cómo muestra esas buenas intenciones cuando ya sabe, y este discurso le está dando porque ya sabe que lo que va a hacer es básicamente aislar, a preparar una separación clara entre la fuerza globalista y los Estados Unidos mientras gobierne Trump. Ojo, mientras gobierne Trump. En total, el momento exige decisiones sin precedentes desde hace varias décadas sobre nuestra agricultura, la investigación, nuestra industria, sobre todas nuestras políticas públicas. Los debates no pueden seguir siendo los mismos. Por eso le he pedido al primer ministro y a su gobierno e invito a todas las fuerzas políticas, económicas y sindicales del país para que entre todos hagamos propuestas considerando este nuevo contexto. Esto es lo más socialista y perverso, ese típico discurso de las fuerzas sindicales. Yo la llamo, esta es una falacia que acuño yo, la falacia del falso colectivismo o del falso consenso. Es decir, que en la medida en la que se invita a todo, se colectiviza la decisión, esto debería hacer creer a las personas que, bueno, la decisión será mejor. Cuanto más colectivizada es la decisión, mejor será la deliberación. Mejores serán los resultados. Lo cual es falso porque muchas veces se colectiviza simplemente para dar la apariencia de que todo se está haciendo con el consenso, cuando sin embargo todo está siendo ya decidido previamente. Es que todo está empaquetado, todo está impostado, como este discurso. Soluciones de mañana no podrán ser los hábitos del pasado. Queridos compatriotas, frente a estos desafíos... Las soluciones de mañana no podrán ser los hábitos del pasado. Si tú eres el pasado, entonces, deja paso a gente nueva, a idea nueva. Lo que no podemos tener es al frente de la solución aquellos que fueron causantes del problema. Te repito que este discurso de Macron no se sostiene ni con tiritas.
desafíos y cambios irreversibles. Il ne faut céder No hay que ceder ante ningún exceso, ni el exceso de los guerreristas ni de los derrotistas. Francia solo seguirá un rumbo, el rumbo de la voluntad de paz y de la voluntad de libertad. Somos fieles así a nuestra historia y a nuestros principios. Sí, en eso es en lo que creemos, por nuestra seguridad y también para defender nuestra democracia. Cierta idea de la verdad. Cierta idea de la verdad. Ojo, cierta idea de la verdad. ¿Qué significa esto de cierta idea de la verdad? Después de un discurso de 12 minutos plagado de manipulaciones, omisiones y mentiras. Es decir, como Pedro Sánchez, ¿no? El rey del fango, ¿no? Que dice que el fango, ¿no? Es de los otros. Es tremendo esto. Menuda disonancia cognitiva. Habla de cierta idea de la verdad. Cierta idea de una búsqueda libre del respeto en nuestras sociedades, cierta idea de la libertad de expresión, que es no volver a esos discursos de odio. Cierta idea de la libertad de expresión, que es no volver a los discursos de odio. Después de haber dado un discurso de 12 minutos de odio contra Rusia, inoculando el odio contra Rusia como si fueran los malos, desde la caída precisamente de la Unión Soviética, nos damos cuenta de lo que estamos escuchando. Nos damos cuenta. Es decir, lo que está diciendo aquí está persiguiendo el tercer objetivo, Macron, y es que van a venir reformas, como hizo Pedro Sánchez en su momento, aprovechando todo lo que le sucedió con Begoña, a decir que van a venir reformas para mayor verdad, para defender la información, la libertad de expresión, en contra del discurso del odio, la desinformación. Está anticipando que van a venir las reformas que ya anticipó aquí Pedro Sánchez. Está haciendo esto. Está lanzando esta avanzadilla. Un globo sonda muy indirecto. Una insinuación muy sutil aquí la de Macron. Lo que tenemos realmente es cierta idea del humanismo. Eso es lo que nos mueve. Europa posee el poder económico, el poder y los talentos para estar a la altura de esta época. Y no nos podemos comparar con los Estados Unidos a pesar de que tengamos los medios. No nos podemos comparar con Estados Unidos. Otra vez ese discurso de fractura con la administración Trump. Lo que quieren es boicotear a Trump, boicotear a las fuerzas ¿cómo se dice?, republicanas de Trump, mientras esté Trump gobernando. Porque le va a salir rana. Le va a salir muy rana esto, Tenemos que seguir siendo una Europa unida y decidida a protegerse. Por eso, la patria los necesita a todos ustedes. Y su compromiso, las decisiones políticas, los equipos militares, los presupuestos. La patria los necesita a todos ustedes. ¿Qué significa esto? Aquí es otra insinuación. La patria los necesita a todos ustedes. Está insinuando aquí que van a venir reformas que afectan a los usos y costumbres de los franceses. ¡Ojo con esto! Yo creo que va a venir pues, la restitución del servicio militar obligatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con esto, Supuestos, eso. Porque está diciendo, la patria le necesita, pero por el otro lado dijo que no fiscalmente. Si la patria le necesita, pero no está pidiendo un esfuerzo fiscal, o nos estaba mintiendo cuando decía que no va a haber incremento de impuestos, o es que el esfuerzo va a estar en otro sentido. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué no lo dice? Estamos en el cuento de la rana en la olla, que se va subiendo gradualmente la presión para que la rana se acostumbre hasta que se quede hervida. Eso es una cosa, pero esto nunca reemplazará la fuerza de espíritu de una nación, el alma de una nación. Nuestra generación no recibirá los dividendos de la paz, porque solo depende de nosotros que sean nuestros hijos quienes reciban estos dividendos. Por eso, entre todos. Aquí es increíble. Aquí habla de los hijos que reciban los dividendos, es decir, que lo está haciendo para la siguiente generación. ¿Cuándo? Lo que está haciendo precisamente a la siguiente generación es condenarla a una deuda, a que tenga que ser los pagadores de los errores que ellos quieren subsanar con arreglo a deuda que tendrá que pagar la generación sucesiva. Y habla de recibir dividendos y lo único que va a recibir la generación sucesiva no son dividendos, son deudas. Son deudas. Es increíble, La siguiente generación no va a beneficiarse de eso. Va a sufrir la condena de todo esto. Es tremendo
el discurso tergiversado de Emmanuel Macron, que le faltan unos segundos, lo vamos a terminar. Haremos frente a esta situación. Viva Francia, viva la República. Y esto es lo que tenemos con el discurso de Macron. Fíjate cuánta manipulación, cuánta mentira, cuántas omisiones para, al final, perseguir básicamente una serie de objetivos, ¿no? Primero, justificar el distanciamiento sectario, ideológico de Estados Unidos y justificar el fracaso en las negociaciones con Trump, ¿vale? Que enmascarará como que nos vamos a independizar de Estados Unidos, los europeos. Segundo, el tema de los fondos. Establecer fondos, desviar fondos para el nuevo esquema Ponzi, la nueva estafa piramidal de las empresas armamentísticas, que yo entiendo que haya que hacer un esfuerzo, pero suena mucho a todo lo que se hizo con la pandemia, que luego irá con arreglo a deuda. Y tercero, anticipar reformas sociales con ese esfuerzo que va a pedir a todos los compatriotas franceses. Y después, hablando de dividendo para repartir a la generación sucesiva, que va a ser más condenada por tener que pagar una deuda que han contraído los padres, ¿no? La generación de los padres. Yo creo que es suficiente con todo esto y ahora me gustaría preguntarte, ¿le ves algún parecido a este discurso que alguno que ha dado Pedro Sánchez? ¿Cree que Pedro Sánchez replicará este discurso en algún momento de aquí a poco? ¿Crees en ese discurso impostado, franquiciado, que se replicará de país en país, más o menos con la misma estructura como la que hemos visto? ¿Cuánto tardaremos en ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un discurso similar? Escríbemelo en los comentarios. Y, sobre todo, de todas las artimañas de manipulación, ¿cuántas has reconocido? 1, 2, ponme el número, que utilizan personas a tu alrededor. Porque la verdad que son artimañas, son estrategias de manipulación muy frecuentes. Te espero en los comentarios. Si te gusta el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.